Y ya que hablamos de vivienda, saludamos esta noche con mucho gusto aquí en el estudio a Pedro Sosa Álvarez. Él es titular del Instituto de Vivienda de la ciudad y con él vamos a conversar sobre cuáles son las nuevas reglas de operación del INVI que, como ya le habíamos comentado, buscan erradicar actos de corrupción y también favorecer a los sectores más vulnerables. Muy buenas noches, Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Por estar esta noche, bienvenido a Capital 21. Muchas gracias por esta oportunidad y saludo a todo el auditorio de 21 Noticias. Pedro, hablábamos hace un rato que si nos metemos a internet y googleamos vivienda del INVI compra, aparecen registros en los cuales personas dicen vender viviendas del INVI a ciertos precios y me parece que es una trampa para las personas. ¿Es por ello que se hacen modificaciones en el reglamento? Sí, uno de los motivos fundamentales es precisamente las reglas de operación las hemos modificado para precisamente alertar a la gente de que no se deje engañar por falsos gestores en el Instituto de Vivienda, no en el Instituto, sino en la calle, ¿no? Que ostentan ser representantes del Instituto de Vivienda. En el Instituto de Vivienda no hay gestores y los trámites son gratuitos. Y que de pronto puede parecer tan sencillo, Juan, como es que navegando por la red se puede encontrar uno con este tipo de ventas, pero también de quien presta sus servicios para decir yo hago los trámites a cambio de una cantidad, cuando ni siquiera es real, porque no lo pueden hacer, porque no están facultados para ello. Sí, la vivienda es para la gente que la usa, no se da en intercambio para venta. En el Instituto de Vivienda, la vivienda que está en la Ciudad de México ya tiene un dueño o un dueño en crédito del Instituto de Vivienda. Bueno, entonces partimos de que no hay gestores, estos no existen, cualquier asunto con el INVI es directamente de manera personal a través de las oficinas. Díganos los cambios, las modificaciones al reglamento, principalmente ¿en qué consiste? Fundamentalmente nosotros vamos a respetar las designaciones de los acreditados originales, no vamos a permitir que haya cambios. Estamos haciendo un llamado también a las organizaciones para que sean corresponsables en el respeto hacia la gente que originalmente está en estos proyectos y está dentro de la bolsa y va a participar en un crédito de vivienda y claro, va a tener también que estar con avalúos, con diferentes análisis socioeconómicos que van a ser básicamente hechos por alguna institución de prestigio como es la universidad o la UAM. No, bueno, y con esto se blinda, Feli. Sí, porque sobre todo eso es lo más importante, que la gente tenga la seguridad de que está haciendo el trámite correcto con los especialistas, con quienes tienen la capacidad de hacerlo. Ustedes tienen documentados casos de personas que hayan llegado al INVI y decir, yo hice un trámite con alguien, me robó tanto y me quedé sin casa. Así como documentado no hay. Nosotros estamos fomentando la cultura de la denuncia. Ahorita a través de ustedes les digo que pues efectivamente la gente tiene que denunciar todos estos casos, ¿no? Verbalmente nos dicen todos los días que hay que han sido sujetos de estafas, vivales que por agentes, por inmobiliarios, lo han visto en la internet. Podemos hacer ese mismo ejercicio. ¿Cuáles son las principales maneras que tienen las personas, los falsos gestores y los coyotes, porque así se llaman, de estafar a las personas a través de promesas relacionadas con el Instituto de la Vivienda? Digamos, como qué facilidades o qué. Sí, ¿cómo les llegan? ¿Cómo los abordan? ¿Cómo los convencen? Hay casos en los que ellos vienen vestidos con uniformes, con las leyendas del Instituto de Vivienda, con papelería del Instituto de Vivienda y los envuelven. Hay una facilidad extraordinaria y la gente quiere de alguna manera ahorrarse y ser más directo en tramitar los requisitos. Sí. ¿Cuáles son los requisitos? Pues ser mayores de 18 años, no tener una vivienda y luego comprobar sus gastos, porque tienen que ser del sector de hasta 5 salarios mínimos y entonces tienen que comprobarlo. Ahora lo van a comprobar y además se va a constatar que efectivamente están dentro de ese rango.
Es decir, no tendrían por qué caer en manos de estas personas porque los trámites son sencillos, se les explica cómo ir paso a paso, lleva su tiempo probablemente, claro, Juan, pero les garantiza que van a tener su casa en sus propias manos sin pagar de más. Exactamente. Son gratuitos. La vivienda, los trámites son gratuitos y luego entran en un proceso de un crédito de vivienda que puede durar hasta 30 años, ¿verdad? Sí. Según la capacidad de poder devolver este dinero. Cuando está la gente, y recuerden que en las leyes, pues todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. Entonces todo el mundo tiene que alcanzarlo. Cuando realmente no tienen esta posibilidad de alcanzarlo en su totalidad, lo que hacemos es ayudarles, ¿no? Y entonces entra este proceso de desarrollo de una investigación donde se les está viendo la forma en que ellos puedan alcanzar esta posibilidad, ¿no? Para obtener este crédito. Claro, para así verse favorecidos a través suyo. Pedro, y estos vivales que se ha visto que incluso utilizan uniformes apócrifos del Instituto de la Vivienda, ¿ya hay algunos que hayan sido pues sujetos de proceso, se les está investigando, hay detenidos? ¿Nada? No sabemos nosotros si hay gente que lo haya... ¿Falta denuncia? Yo creo que falta la denuncia, y la denuncia tiene que ser ante un ministerio público, ¿verdad? Y fundarlo, y luego pues también avisarnos y avisar a la población también que sí, claro, está sucediendo esto, ¿no? Pero nosotros pues somos una institución que no es investigadora, sí, claro, que no es juzgadora tampoco, tiene que ir a una institución donde realmente tengan estas facultades, ¿no? Pues finalmente que la gente esté consciente, reiterarle, Juan, porque es importante que no hay gestores, el INVI no tiene gestores, no hay terceros que hagan estos trámites, tienen que acudir directamente a las oficinas, y usted nos va a decir que están ubicadas en un lugar determinado para que ellos tengan esa seguridad, esa confianza de que van a ser atendidos por una persona que está facultada para ello. Exactamente. La dirección es Canela 660, en la dirección de Iztacalco. Sí. Y ahí es donde pueden hacer todos los trámites. Hay que ingresar también a la bolsa. La bolsa no es un boleto de entrada a conseguir directamente la vivienda, sino que ahí es donde van a ahorrar dinero. Muy bien. Y en un momento dado pueden utilizarlo para un proyecto determinado. Y luego de ahí nosotros también vamos destinando para diferentes proyectos con la gente que está ahorrando. Si en algún momento dado ellos deciden que ya no la necesitan o que deciden retirarse, se retiran con su dinero y además con unos intereses pues muy atractivos. Los que generaron, Los que generaron durante tiempo atrás, ¿no? Pues muchísimas gracias por habernos acompañado y esta información de enorme utilidad para que no nos vean la cara. Doctor Sosa Álvarez, titular del INVI, un gusto. Pues muchas gracias por esta oportunidad.